Bienvenido a nuestro canal. En esta ocasión te enseñaremos cómo convertir números hexadecimales a decimales con parte fraccionaria. Consideremos el número 7E4.c. Este se representa con el subíndice 16 para indicar que su base es 16 o hexadecimal. Recordemos que el sistema hexadecimal está formado por los dígitos del 0 al 9 y de la A a la F. Nos apoyaremos en la tabla de la izquierda que muestra la equivalencia de valores entre el sistema decimal y el sistema hexadecimal. Como se muestra en la tabla, para el caso de los números del 0 al 9, la equivalencia es la misma para ambos sistemas. Pero para el caso del 10 decimal, su equivalente hexadecimal es A. Para el 11 decimal, su equivalente hexadecimal es B, y así sucesivamente hasta el 15, cuyo equivalente hexadecimal es F. Y también nos apoyaremos en la tabla de la derecha que muestra los valores de las potencias con base 16 que utilizaremos en este ejemplo. Como primer paso, identificamos la posición en la que se encuentra cada dígito del número a convertir. El primer número tomado de derecha a izquierda del punto es el 4, por lo que su posición es la 0. El segundo valor tomado de derecha a izquierda del punto es la E, así que está en la posición 1. El tercer valor tomado de derecha a izquierda del punto es el 7, por lo tanto su posición es la 2. Si hubiera otro número del lado izquierdo tendría la posición 3, y para otro número la 4, y así sucesivamente. Y para el primer valor tomado de izquierda a derecha del punto que es la C, se tiene que su posición es la -1. Si hubiera otro número del lado derecho tendría la posición -2, y para otro número la -3, y así sucesivamente. Ahora, tomamos el número de la posición 0, que es el 4, y lo multiplicamos por la base, que en este caso es 16. Y el exponente del número 16 es 0, puesto que el 4 está en la posición 0. Después se tiene el segundo valor, que es la E. Como identificamos, la posición en la que está es la 1. Para saber qué valor se debe multiplicar para el caso de la E, vemos la tabla de equivalencia de la izquierda y el valor que le corresponde en decimal es el número 14. Así que su operación es 14 por 16 elevado a la 1. El exponente de la base es 1, porque el valor E está en la posición 1. Después se tiene el valor 7, cuya posición que ya identificamos es la 2. Así que su operación es 7 por 16 elevado al cuadrado. Y por último tenemos el valor C, que tiene como posición la -1. Vemos de nuevo en la tabla de equivalencia de la izquierda y el valor que le corresponde en decimal es el número 12. Así que su operación es 12 por 16 elevado a la -1. Desglosando las operaciones anteriores se tiene 12 entre 16. Más 4 por 1. Observe que el valor de 16 elevado a la 0 mostrado en la tabla de la derecha es igual a 1. Para la operación de la primer posición tenemos 14 por 16. Observe que el valor de 16 elevado a la 1 mostrado en la tabla de la derecha es igual a 16. Y por último tenemos 7 por 256. Observando que el valor de 16 elevado al cuadrado mostrado en la tabla de la derecha es igual a 256. Ahora sumamos los resultados de cada operación. Así tenemos que el equivalente del número hexadecimal 7E4.c en decimal es 2020.75. Recordemos que el subíndice que tiene cada número nos indica en qué base se está representando. Para el caso del número 7E4.c es 16, por ser hexadecimal.
Y para el número 2020.75, es 10, por ser decimal. Ahora ya sabes cómo convertir números hexadecimales a decimales con parte fraccionaria. Apóyanos regalándonos un like, suscribiéndote y activando la campanita para que estés al día con nuestros videos. Esto fue Programando con GLSoft ST Servicios Tecnológicos.